Buenas noches, hermanos. Vamos a tratar hoy de cubrir del libro de Robert Coleman, el Plan Supremo de Evangelización. Ya que las otras clases les estamos llevando así más de interacción, y les he dejado las semanas de que vayan estudiando los capítulos de este libro. Y el día de hoy voy a aprovechar el que no vamos a tener clase el próximo jueves, pero mandarles por email este video y cubrir lo más importante que creo yo que vale la pena de este estudio. Aunque sí el libro por sí, él se explica él solo, es decir, está muy bien escrito y está muy claro, no hay que inventar la rueda ahí, todo está bien definido. Es más, por eso incluso aquí le ponen que más de 2 millones de copias se han vendido en el idioma inglés. Imagínense, solo en inglés más de 2 millones de copias, y esto que es una edición de hace unos 5 años atrás, así que ahora a saber cuántos han vendido ya. Eso le dice a usted lo importante de esta obra de este hermano Robert Coleman para hablar en el hecho del mandato de Jesús de ir y hacer discípulos, porque nos está hablando no solo de evangelizar en un sentido general o que alguien vino al Señor y dio su vida al Señor, sino el hacer discípulos y cómo hacer los discípulos. Entonces el mejor maestro que podemos tener es el Señor Jesucristo. Y aquí en este libro este hermano ha tratado de poner una secuencia en el que podamos nosotros ver la estrategia de Jesús ya en la manera en que él la ve, ¿verdad? No quiere decir, incluso él mismo lo pone aquí, que estos 8 puntos que él toca en el libro, no es que uno sea más importante que otro ni que vayan en el orden en que están escritos, sino que esta manera de como él ve el ministerio del Señor Jesucristo se da, ¿verdad?, de por sí en la enseñanza de Jesús, y por eso es bien importante el que nosotros lo entendamos de esa manera. Por ejemplo, en la página 13 nos dice a nosotros aquí el contenido del libro. Hay un prólogo por Billy Graham y una introducción por Paul Rees, pero nos da los 8 puntos que se van a estudiar: la selección, la asociación, la consagración, la impartición, la demostración, la delegación, la supervisión y la reproducción. Es decir, estos 8 elementos o temas, como le quiera llamar, se lo visualiza el hermano como la manera en que Cristo quiso estratégicamente llegar a los hombres para ser discípulos, porque ese es el fin final, el hacer discípulos. Y por eso desde el principio del libro habla del plan del Señor Jesucristo. Ese comienza en la página 19. Les voy a pedir que tengan su libro a la mano, porque solo le voy a estar haciendo referencias. Ya le digo, este libro está bien escrito, y si lo lee despacio va a encontrar allí una gran claridad. Y lo que voy a hacer yo en esta noche es nada más remarcar aquellas cosas que considero que son importantes y que debemos de aprender y aplicarlas en nuestra vida y en nuestro ministerio y en todo lo que hacemos para el Señor. Entonces el Maestro, el Señor Jesucristo, tenía un plan. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino. Es indiscutible, y vamos a hablar acerca de eso porque no podemos nosotros más que sino enseñarle al mundo que Jesús es el camino. No hay otro. Aunque en el mundo secular nos pueden criticar a los cristianos de con qué autoridad nosotros decimos que solo Jesús es el único camino, obviamente por el hecho que ellos no creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero nosotros sí lo creemos, y si la Biblia me lo enseña así, Jesús, como él lo mismo expresó con sus propias palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie vaya al Padre si no es por él. Así que ese es el meollo del asunto, ¿verdad? Que el camino es el Señor Jesucristo. Y el objetivo que tenía y la relevancia que tenga
este mensaje es lo que importa, porque mucha gente dice, no, estamos trabajando evangelizando y hacemos esto, hacemos lo otro, o yo platico con la gente, pero el objetivo es llevar a estas personas a los pies de Cristo y hacer que sean discípulos. Podemos estar ocupados haciendo muchas cosas, pero si no estamos alcanzando el objetivo, no estamos haciendo nada. Y ese es el gran problema en la iglesia actual y por muchos años, y vamos a seguir luchando para que entendamos de que el objetivo de nosotros es hacer discípulos, no tener una iglesia bonita donde tenemos un gran compañerismo y todo está bien bonito. No, no, hay que hacer discípulos. Del mundo que se está perdiendo, hay que alcanzarlo para el Señor y que vengan a ser discípulos. Y por eso es que nos hace este reto en el plan que tiene Jesús, es si realmente nosotros, todo lo que estamos haciendo nos está llevando al objetivo que buscamos, que es hacer discípulos. Y si no se está haciendo eso, pues no estamos logrando el objetivo que queremos. Entonces, la manera de hacerlo, lo encontramos nosotros que hay ciertos principios que determinan el método, es decir, hay principios que están bien claros en la Escritura y de eso va a determinar el método. Ya le he explicado yo que no hay ningún método mejor que otro. La cosa es hacer el ministerio, pero basado en lo que la Biblia nos dice que es el verdadero camino para llegar al Padre, y ese es a través del Señor Jesucristo. Y lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, eso es lo que tenemos que enseñar. Ya ahí de eso no nos podemos salir. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos alrededor para llevar a las personas a los pies del Señor? Esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces, y por eso es que no hay que perder el tiempo estar criticando a unos a otros, que ellos hacen esto, que ellos hacen aquello. No, lo que debemos de basarnos nosotros es que estamos haciendo nosotros el trabajo y logrando el objetivo de ser discípulos. Si no lo estamos haciendo, dejemos que otros lo traten y mejor pongámonos nosotros a trabajar, que es lo importante, ¿verdad? Para alcanzar el objetivo. Entonces, su objetivo de Jesús era bien claro, ¿verdad? Pone aquí el hermano en la página 23, dice, los días de su carne no fueron nada más que la revelación del plan de Dios desde el principio, en tiempo, espacio. Siempre estuvo en la mente del Señor Jesucristo la intención que tenía. Su amor fue universal. Él quería que el mundo viniese a los pies del Señor. Así que la idea de Jesús fue una evangelización mundial, era para todo el mundo. Y ese es el propósito y ese es lo que Él espera de nosotros. No vamos a decir, por ejemplo, si nosotros somos hispanos o latinos, es decir, solo queremos nuestro pueblo. No, esto es mundial y evangelizar es para todo el mundo, no importa las razas que sea y las creencias que tengan. La idea es llevarlos a que conozcan la verdad, que conozcan a Cristo Jesús. Entonces, nos dice claramente que la primera estrategia que pone aquí en el libro Coleman es la selección. En Lucas 6:13 se escogió a 12 de ellos, es decir, el Señor Jesucristo los escogió y con un propósito bien definido. En el mismo capítulo ahí de Lucas lo define, en el que los llamó para que estuvieran con Él, fíjense bien, que estuvieran con Él y aprendieran de Él para poder llevar a otros a que hicieran lo mismo, que vinieran a ser discípulos de Él. Es decir, que los hombres serían su método para ganar al mundo para Dios. Él escogió a los hombres, a nosotros, para ganarlos y llevar al mundo a los pies de Dios. Pudo haber hecho otras cosas. Pudo haberse inventado, olvídese, qué es lo que Dios no puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Pero a nosotros nos dejó esa tarea. Así que la tarea de nosotros es el llevar a las personas al conocimiento del Señor Jesucristo. Esa es la parte importantísima. Ahora, ¿cómo fue que los escogió? En primer lugar podemos ver que Él escogió hombres simples. No escogió a grandes conocedores de la Escritura o
o de las cosas, o de religiosos, o gente intelectual, en ninguna manera. Cogió hombres simples, pero tenían una característica, hombres que estaban deseosos de aprender, querían saber quién era, querían saber ese nuevo mensaje que él estaba trayendo cuando él les dijo el reino de los cielos se ha acercado, y ese mensaje de arrepentimiento y de venir a los pies del Señor. Y estos 12 que escogió tenían esa característica. La otra importante es que Jesús vio a estos hombres sencillos el potencial del liderazgo para el reino. Eran en la verdad sin letras y del vulgo. Si usted lee Hechos 4:13, lo dice, bueno, y estos no tienen letras. Mas, sin embargo, el Señor los escogió. ¿Por qué? Porque, claro, Él vio algo en ellos que era importante, que tenían deseo de aprender y que a la misma vez, al someterse a las enseñanzas de Jesús, iban a llevar a otros a esa misma enseñanza. Y así es como nosotros debemos de buscar a la gente que enseña a otros para traerlos a los pies de Cristo. Es decir, que esto debe ser repetitivo. Ya vamos a ver más adelante que esa es la carta importante. Ahora, en base a la razón, el por qué los escogió así, no lo dice claramente el por qué, pero es obvio, se ve, que Él nos quería demostrar a nosotros que cualquiera que siga a Jesús, que obedezca a Jesús, puede hacer la obra eficientemente. Porque al fin y al cabo vamos a estudiar que el que convence a la gente de pecado y el que trae a las personas a Él es el Espíritu Santo, pero a través del trabajo que nosotros hagamos. Y por eso es que el Señor escogió a estos 12 hombres para que de esa manera poder replicarse, poder ellos duplicarse, hacer otros igual que ellos. Entonces, ese es el propósito que debemos de tener en las iglesias, que todos los que estén ahí sean discípulos del Señor Jesucristo. Ahora, otra manera en esta selección es que se centró en unos pocos, no fue una gran multitud, lo siguieron multitudes, pero él se concentró en 12, pocos nada más. ¿Qué nos enseña eso? Que muchas veces nosotros queremos hacer evangelismo, pero pensamos inmenso en que vengan 100, 200 personas, y ahí es donde muchas veces no nos alcanza para poderlo hacer. Y si comenzamos, como dicen, como comienzan los niños, a dar pasitos pequeños, pero seguros, eventualmente vamos a alcanzar muchas personas para el Señor. Por eso es que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas son importantes, son importantes. Y yo me atrevería a preguntarle, cuente usted cada año cuántas personas en su iglesia vienen a ser discípulos del Señor Jesucristo. Y va a ver que, bueno, si fueran multitudes, gloria a Dios, pero no. ¿Por qué? Porque esto debemos de entenderlo, que el propósito no solo es predicar el Evangelio, porque si yo como pastor me conformo con que el domingo prediqué y estoy alimentando a las ovejas que Dios ha puesto bajo mi dirección, y si yo estoy contento con todo eso, estoy errando mi llamamiento, porque el llamamiento mío es enseñarle a estos hermanos cómo ellos pueden venir a ser discípulos de Jesús y de esa misma manera multiplicarnos. Por eso es que una iglesia, imagínense, si son 50 y cada uno agarra a una persona, se vuelven 100. Y si esos 100 vuelven a multiplicarse, se hacen 200. Y después 400, si pudiéramos trabajar de esa manera. Pero hemos equivocado el camino, nos metemos a hacer muchas cosas en la iglesia, e incluso hasta llegar al extremo de poner más atención de qué color son las sillas y las ventanas y todas esas cosas antes que cumplir la gran comisión, que es hacer discípulos. Entonces, otra cosa que nos enseña el haber escuchado, al haber tomado a este pequeño grupo de humanos, que todos fueron usados, todos tuvieron algo que hacer, ¿verdad? Y ese principio se ve reflejado en la Escritura, porque nosotros, dice el apóstol Pablo, fuimos edificados, y Pedro también,
en la doctrina de los apóstoles, es decir, que esos apóstoles hicieron su trabajo, es decir, esos que él llamó. Ahora, un principio que podemos ver también es que el Señor Jesucristo estaba esperando que eso sucediera. Le voy a leer aquí un párrafo de la página 31, la manera en que en esta selección lo pone este hermano Coleman. Jesús dedicó la mayoría del resto de su vida sobre la tierra en pocos discípulos. El arriesgo literalmente de todo su ministerio con ellos. El mundo podía ser indiferente hacia él y aún así no lograr vencer su estrategia. Ni siquiera tuvo gran preocupación cuando sus seguidores rindieron su lealtad y cuando fueron confrontados con los verdaderos significados del reino de Dios. Pero no podía permitir que sus discípulos más cercanos perdieran de vista el propósito. Deberían de entender la verdad y ser santificados por ella. En Juan 17:17 lo expresa el Señor. Y también oró no oró por el mundo, sino por ellos, que iban a ser los que iban a hacer el trabajo. Y en San Juan 17:20 lo dice claramente: no solo te pido por estos, que eran sus discípulos, sino por los que me creerán por la palabra de ellos. Es decir, que el Señor esperaba que ellos iban a ganar a otros y otros iban a ser ganados, y así de esa manera iba a expandirse por todo el mundo el evangelio de salvación. Así que el Señor esperaba eso y nosotros debemos de esperar eso. Debemos de esperar el que vamos nosotros a duplicarnos, ¿verdad?, en lo que nosotros hacemos. Ahora, no quiere decir que por eso vamos a dejar de predicarle a las masas, claro que eso es importante, pero nuestra concentración importante debe ser si estamos haciendo discípulos o no. Si no, podemos estar haciendo todo lo que quiera, pero si no estamos logrando el objetivo de alcanzar personas que sigan a Jesús y que obedezcan a Jesús y viven una vida en Cristo Jesús, estamos errando. Así que por eso es importante entender que, como dicen en inglés, the big picture, ¿verdad? The big picture es hacer discípulos, no solo estar ocupados en la iglesia. Y por eso la selección de los hombres que se iban a hacer para esto era bien importante. El Señor buscó que fueran líderes, es decir, que el Señor buscaba líderes, gente que otros lo siguieran, ¿verdad?, para que de esa manera poder alcanzar a masas más adelante. Pero lo importante de él era primero hacer discípulos, y de ahí en una iglesia usted ve que pues, no todos, como lo ilustra la Escritura, es un cuerpo con muchos miembros, pero cada uno tiene su propia función, ¿verdad? Entonces, no todos van a ser pastores, no todos van a ser evangelistas, no todos van a tener el mismo trabajo, no, es una diferente función, pero la obediencia que ellos tengan va a servir de soporte para que la iglesia alcance a otros y hagamos más discípulos, ¿verdad? Y por eso es importante, la única manera es inspirar líderes que se entreguen al Señor para que de esa manera puedan llevar a otros al conocimiento del Señor Jesucristo. La otra cosa importante que él habló fue de asociarse, ¿verdad? Es decir, dice en Mateo 28:20 aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que él estuvo con ellos. Todo su ministerio estuvo con ellos, se asociaron, es decir, ellos lo veían lo que él hacía, veían cómo él hacía las cosas, es decir, que ellos pudieron ver ese ejemplo de cómo él hacía las cosas al estar asociado. Por eso es que es importante el estar congregados, ¿verdad? Porque de esa manera usted modela para otras personas, le enseña cómo estudiar la Biblia, cómo vamos a orar, cómo le obedecemos a Dios, cómo Dios es nuestra prioridad en nuestra vida. Esa asociación nos permite a nosotros, como dice la Escritura, animarnos los unos a los otros a las buenas obras. Y esa estrategia de Jesús fue bien importante, tener este pequeño grupo, pero que a la misma vez él estaba asociado con ellos para que de esa manera pudieran alcanzar el objetivo.
Y podemos ver que en ese mismo grupo de 12 habían otros 3 como que tenían más cercanía con el Señor. Es decir, que eso es un patrón que se repite. Y si observamos el ministerio del Señor Jesucristo, se dedicó especialmente a ellos, a estar asociado con ellos todo el tiempo, ¿verdad? Y eso es bien importante, el nosotros mantenernos animándonos unos a otros. Y por eso cuando usted lea el libro, obviamente hay mucho más y pasajes y de la Escritura que le demuestran todo esto que estoy hablando, pero lo importante es el concepto, escoge a un grupo, lo selecciona y luego se asocia con ellos, es decir, se mantiene con ellos para que ese sea el fundamento para poder seguir hacia adelante. La otra cosa que es bien importante es que vieran en esta asociación la consagración que él tenía hacia su obra. En Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros, es decir, que debe de haber una entrega al Señor Jesucristo, una obediencia completa al Señor Jesús, para que de esa manera entonces nosotros podamos ser usados en esa tarea de hacer discípulos. Y obviamente ellos lo vieron. Por ejemplo, aquí comienza explicando este hermano Coleman de que es importante la obediencia. Jesús esperaba que los hombres con quienes él estaba le obedecieran. Por eso fueron llamados discípulos. Más adelante lo llamaron cristianos, pero al principio eran discípulos porque obedecían a su líder, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, que cuando tomamos a alguien, por ejemplo, para discipularlo, como lo decimos ahora modernamente, puede haber en nosotros esa entrega y ese compromiso con Dios, que va a traer sacrificios. Por eso es que Jesús lo enseñó, el que quiera seguir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir que no hay un precio, digamos, a veces lo decimos así para comprender lo que hay un sacrificio que hacer, pero la realidad es que ya nos ha dicho él que así como lo persiguieron a él, los van a perseguir a nosotros, que vamos a tener dificultades en hacer la obra, claro que sí, pero ahí es donde se requiere el sacrificio. Y por eso es que el hacer discípulos nos ayuda en una iglesia, porque así es como vemos que los hermanos se sacrifican para hacer la obra del Señor. Se sacrifican para hacer posible que en las iglesias podamos nosotros expandir este evangelio. ¿Por qué? Porque los hermanos no escatiman su tiempo. Por ejemplo, en mi iglesia yo enseño que alguien que le sirve al Señor debe poner a su talento, fíjese bien, las habilidades naturales que Dios le ha dado, y luego más adelante Dios le va a dar dones espirituales, pero debe de ponerlos a la orden del Señor, pero eso requiere tiempo, es decir, que van a poner sus talentos, su tiempo. Y la otra cosa importante para que una obra sea efectiva es las finanzas, ¿verdad? Su talento, su tiempo y su dinero, porque de otra manera las iglesias no alcanzan a hacer lo que quisieran hacer si no tenemos ese compromiso. Pero ese compromiso solo se logra cuando queremos ser discípulos del Señor Jesús. Y por eso es que nuestra tarea es entrenar, enseñar a las personas que sean discípulos de Jesús, porque así van a estar dispuestos también a sacrificarse. Y claro, el Señor nos lo enseña claramente, y por eso es que aquí en el estudio del libro hay bastantes pasajes en el cual les demuestra la Escritura que el servirle al Señor Jesucristo va a requerir sacrificios y que poco pagaría el precio, es decir, hay un precio que pagar, ¿verdad?, en el servicio del Señor. Pero la única manera en que nosotros vamos a aprender es obedeciendo. Por eso es que si alguien no es un buen seguidor de un líder que le quiere entrenar para cómo servirle al Señor, nunca va a ser un buen líder. Porque para ser un buen líder hay que aprender a seguir. Yo estoy agradecido de los hermanos
que cuando estaba recién convertido, me enseñaron de la palabra, me enseñaron del sacrificio y aprendí de ellos, viendo su entrega. Y por eso que cuando el Señor me llamó al ministerio, yo ya sabía en lo que estaba, yo sabía que había que hacer sacrificio para hacer la obra del Señor, pero los resultados son maravillosos. Cuando usted ve venir una persona a los pies de Cristo, cargando muchos problemas, grandes dificultades, familias destruidas, y después usted ve que se levantan y vienen a ser unos heraldos para el Señor. No hay privilegio más grande que ese que nos da el ministerio, ¿verdad? Por eso entonces, esto de la obediencia, de la consagración a Dios, es bien importante. Y a eso es lo que le da un gran énfasis a esta lección, ¿verdad? Hay muchos pasajes, muchas cosas bien interesantes que cuando lo lea y lo estudia, si es que no lo ha hecho ya, ¿verdad? Le va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque la consagración es una demostración de amor, es una demostración de amor. Usted va a hacer las cosas porque ama al perdido, ama a los hermanos, ama la obra del Señor, pero obviamente vamos a tener ese amor cuando amamos a nuestro Dios primero. Y como dice Juan, amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Pero esa demostración es bien importante. La consagración, una vez más le digo, requiere obediencia. Y la obediencia se demuestra a través de ese amor que nosotros tenemos por hacer la obra, ¿verdad? Entonces hay que aprender a seguir, ser un buen seguidor de un buen líder que nos enseñe para después ser nosotros unos buenos líderes también. La otra palabra que aquí se ocupa, le han traducido impartición, es en San Juan 20:22 dice, recibid el Espíritu Santo. Y esto lo que implica, lo que está queriendo decir en partición es darse por entrego, darse completamente, ¿verdad? Es decir, darse a la obra de crear y hacer, por ejemplo, más bien de hacer discípulos por el esfuerzo y el sacrificio que vamos a hacer. Pero ¿cómo es que lo vamos a hacer? Es al darnos nosotros mismos a trabajar así, a través del poder del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. Fíjese bien que para ser usado por Dios debe de haber una parte en la que usted se santifica a Dios, es decir, se aparta para Dios, su vida usted la vuelca en el servicio de Dios. Y ese apartarse, esa santificación que usted tiene, da por resultado el que usted pueda ser usado poderosamente por el Espíritu Santo para enseñar a otros y enseñarles cómo es que se debe de servirle a Dios. Por eso la importancia de que nosotros entendamos estas cosas. Si no, fíjese bien que va a ver usted que en las iglesias muchas veces los pastores están rogándole a la gente que hagan esto, que hagan aquello, que vengan aquí, vengan allá. ¿Por qué? Porque no se han convertido en discípulos de Jesucristo. Muchos, de una manera intelectual nada más, y creen que son miembros ya de una iglesia y de esa manera ya piensan que están cumpliendo con Dios. Otros incluso solo vienen y bueno, yo doy una ofrenda, yo estoy ayudando. Pero ese no es el propósito del Señor. El propósito del Señor es de que usted venga a convertirse en lo que Jesús espera de nosotros, ser unos discípulos de Él, unos imitadores del Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo importante. Y cuando eso sucede, es que las iglesias tienen una fuerza extraordinaria, porque el Espíritu Santo se manifiesta de una manera poderosa en cada uno. Y no le estoy hablando de emociones ni nada de eso, sino en la manera de vivir, una manera de entrega, de obediencia, de amor hacia la obra. Y por eso así se alcanzan grandes cosas. Cuando usted logra que los hermanos se conviertan en discípulos, porque el Espíritu Santo es el que los guía, los dirige. No por algo el Señor dijo, antes de que salgan, vayan a Jerusalén para que seáis investidos del poder de lo alto. Ese poder, ese paracleto que les ofreció, ¿verdad? Uno igual que yo, ese les va a enseñar todas las cosas. Fíjense bien, y la importancia
del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Y de ahí que esta impartición, esa entrega que uno hace en la obra, es lo que lo va a llevar a usted a poder enseñar a otros a vivir de esa manera y poder hacer la obra a través de una vida victoriosa en el Espíritu Santo. Esto nos lleva a la otra, porque están relacionados uno con otro, la demostración. Jesús en Juan 13:15 les dice, porque ejemplo os he dado. Es decir, Él fue un ejemplo para ellos. Él les sirvió como modelo. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Acuérdense que el trabajo de Jesús fue revelarnos al Padre, ¿verdad? Y luego el Espíritu Santo los dio a través de la Escritura, el Espíritu Santo, para conocer a Dios. Y el Señor Jesucristo a este grupo pequeño les enseñó, les demostró cómo es que se debe amar a Dios, cómo sujetarse a Dios, cómo seguir los caminos del Señor, cómo amar a la humanidad en la manera en que Dios la amó, que dio a su Hijo unigénito para que muriese por este mundo, ¿verdad? A pesar de que muchos no quieren entender ese mensaje, pero el amor de Dios está allí, ¿me entiende? Ya demostrado. Entonces, la demostración la hizo Jesús de muchas maneras. Por ejemplo, les demostró el poder y la necesidad de la oración. Él pasaba noches orando. Los discípulos lo vieron al Señor Jesucristo orando. Fíjense bien, el Hijo de Dios sí encarnado, pero el ministerio como humano aquí en la tierra nos enseña a nosotros la necesidad de la oración. Y la oración es importantísima. Y por eso es que Él se los demostró cómo hacerlo. En una ocasión le dijeron los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Ellos vieron esa necesidad que había y quisieron aprender, y el Señor Jesucristo se los modeló, ¿verdad? Lo vieron a Él orar mucho. La otra cosa importante, que el Señor Jesucristo siempre ocupó la Escritura. Siempre para hablar, como habéis dicho, la palabra de Dios, Él siempre se refirió a la palabra de Dios, aun cuando Satanás llegó a tentarlo, usó la palabra de Dios. Entonces, un discípulo de Jesucristo ama la Escritura, ama la palabra de Dios, se dedica a aprender de la palabra de Dios, toma en serio las enseñanzas que se le dan en la iglesia, en los sermones, en los estudios bíblicos, y sobre todo cuando comienza, si tiene la gran bendición de que alguien lo disipule, ¿verdad? Que le enseñe todos estos rudimentos del caminar en el Señor, es maravilloso. Y por eso es que la enseñanza se convierte natural, no hay que andarse inventando nada, ¿no? Yo estoy recién convertido, pero veo a este hermano que como ora, busca a Dios en oración. Veo cómo este hermano lee la Escritura, se aprende la palabra del Señor, la memoriza y la aplica en la vida sobre todo. Entonces yo voy viendo eso de una manera natural, no me están forzando a hacerlo, ni me están obligando a hacerlo, sino que yo lo voy absorbiendo y entonces así es como mi vida, poco a poco, se va transformando y se va transformando y se va transformando. Por eso es que el enseñar es una cosa importante. Hace poco le estaba predicando en la capilla y en el seminario, que los pastores sobre todo deben de pasar un tiempo grande entrenando, enseñando a la gente, enseñando. Es decir, para eso Dios lo ha llamado, para que equipe al pueblo del Señor. Y muchas veces el pastor se enfraga en un sinfín de cosas, ¿verdad? Anda metido en todo lo de la iglesia, y menos en enseñar, en entrenar a las personas, en hacer la obra. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, porque el Señor Jesucristo, imagínense para estos hombres, andar casi 13 años personalmente con Jesús. Y aún así, en un principio les costó comenzar a hacer la obra, pero después obviamente la hicieron, porque por eso estamos hablando nosotros ahora aquí del Señor Jesucristo, porque estos apóstoles hicieron su trabajo. De ahí el Señor levantó otros grandes hombres como el apóstol Pablo y otros que el Señor utilizó, pero es en base a la enseñanza de los apóstoles.
Entonces, este principio de demostrar, de no tener miedo, como Pablo dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo, debe ser algo especial para nosotros, ¿no? Saber que yo estoy viviendo una vida que vale la pena imitarla. ¿Por qué? Porque es la vida que el Señor nos ha dejado a nosotros, que hagamos con otros, ¿verdad? Entonces, este es otro parámetro ahí importante, la demostración. El número 6, encontramos la delegación, ¿verdad? En Mateo 4:19, os haré pescadores de hombres. El delegar, fíjese bien, es cuando a usted le asignan un trabajo que hacer. Usted tiene un trabajo, viene y se lo pasa a otro para que lo haga. Eso es delegar. Y la delegación es importantísima. Y por eso el Señor Jesucristo, ya ve que los mandó de 2 en 2, mandó a los 70 a hacer esto, aunque ellos hacían muchas cosas, ve a traer aquí un pollino, ve a hacer esto, ve a hacer lo otro. Se mantuvieron ocupados, delegando, ¿verdad? Y eso lo aprendieron los apóstoles. Por eso es que en el libro de Hechos nos encontramos que cuando tuvieron problemas para darle de comer a las viudas y los griegos y todo eso, inmediatamente dijeron, mira, vamos a escoger hombres llenos del Espíritu con sabiduría para que hagan este trabajo y nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la enseñanza y a la predicación de la palabra. Delegaron esa función y así el delegar es importante dentro de la obra del Señor, el ocuparse de hacer las cosas y por eso es que cuando hay una iglesia llena de discípulos, nunca falta gente para hacer la obra. Ya ve que en una iglesia normalmente que usted ocupa músicos, ocupa ujieres, ocupa hermanos que hacen la limpieza, ocupa hermanos que enseñan a los niños, ocupa gente que cuida a los niños en el norte, es decir, que en la cuna, ¿ve? Y todo eso. Es una infinidad de trabajos lo que se hacen en la iglesia. Cuando hay discípulos del Señor, pues bien fácil delegar todas esas cosas. Pero sobre todo nos enseña a que nosotros debemos de modelarlo, enseñarlo, para que entonces cuando usted delega, estas personas ya saben qué es lo que se debe de hacer, ¿verdad? Y ese principio es bien importante, el delegar, ¿verdad? Porque el Evangelio, él, por ejemplo, toca en esta parte que divide, como el Señor dijo, he venido a traer espada, es decir, muchas veces cuando se trabaja en la obra del Señor, muchas veces comienza con nuestra familia, que no nos apoyan, y después nuestros amigos, y entonces hay que tener la fuerza para seguir adelante. Y eso es como habíamos estado hablando, se logra a través de ese poder del Espíritu Santo, una vida de oración, una vida consagrada al Señor, ¿verdad? Pero lo importante es cumplir la obra. Y por eso ahí nos pone los ejemplos de lo que hizo el Señor, que los mandó de 2 en 2, los mandó, se acuerda, aquellos 70 que hicieran su misión, y luego, después de que resucitó, dio esas órdenes de ir a ser discípulos en todas las naciones. Así que el principio es bien claro, ¿verdad? Es decir, era un mandato específico que estaba delegando el Señor de ir y hacer discípulos en todas las naciones. Y entonces eso es lo que debemos de aplicar ahora. No perder de vista, a pesar de que podamos estar ocupados dentro de la obra, estamos logrando el objetivo de hacer discípulos. Si no lo estamos haciendo, pues hay que reubicarnos y ponernos y pensar en estas cosas. Por eso es que estudios como de este libro son importantes, porque no es que sea la Biblia, porque para eso tenemos la Escritura, ¿verdad? Y la Escritura nos dice todo lo que debemos de hacer. Pero gracias a Dios, de hermanos, que lo desglosan de una manera para que se nos haga más fácil hacer la obra. Y esta es una obra que ha ayudado a muchos, ¿verdad? A orientarse para hacer la obra. La otra cosa es que la supervisión, cuidar de lo que se está haciendo. En Marcos 8:17 dice, no entendéis, es decir, porque él estaba pendiente de lo que hacían. Por ejemplo, cuando fueron a evangelizar y regresaron, le contaron todo lo que habían hecho. Con los 70 les reportaron también todo lo que había pasado, es decir,
que los apóstoles siempre lo andaban buscando. ¿Se acuerda cuando no podían sacar el demonio de un jovencito? Lo fueron a buscar también. Es decir, que el Señor estuvo siempre al tanto, supervisando lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Entonces, cuando usted es un líder, cuando usted ha aprendido a servirle al Señor y está ayudando a otros hermanos, usted está pendiente de lo que ellos están haciendo para de esa manera indicarles cuál es lo más correcto, ¿verdad?, de hacer. Entonces, ese es un principio que ahora sigue siendo igual. Otro importante, en el número 8, es la reproducción, ¿verdad? En San Juan 15, 16 dice, para que vayas y llevéis fruto. El creyente debe de dar fruto, debe de dar fruto. Hágase la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted habló seriamente con alguien a tratar de que venga a los pies del Señor, que entregar su vida al Señor? No solo una plática así. Pregúntese cuántas veces usted ha hecho invitación a las personas a eventos o a campañas o lo que sea en su iglesia. Hágase la pregunta, ¿qué tanto tiempo usted invierte en tratar de alcanzar a sus familiares, sus amigos, para que conozcan del Señor? Y va a ver que no se hace mucho, de lo contrario las iglesias rebosarían de gente. Y entonces, si no se hace, no va a haber reproducción, porque no tenemos de dónde trabajar. En uno de los entrenamientos que hay sobre evangelismo, le enseñan que los cristianos cuando están recién convertidos, todos sus amigos son inconversos, no conocen del Señor, por lo tanto tienen un gran campo donde trabajar, un campo grande donde hablar del Señor, pero conforme van pasando los años, va dejando todas esas amistades y ya se convierten solo con cristianos. Y llega un momentito donde a nadie le predica, porque todo su conocimiento está alrededor de los hermanos, que ya sabemos, que vemos que es importante, la coinonía, el compañerismo, todo eso es importante, pero no debemos de descuidar lo principal que en una iglesia, que es la evangelización del mundo, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que replantearnos qué es lo que estamos haciendo. ¿Estoy yo brillando en medio de las tinieblas de donde Dios me tiene? ¿Soy un ejemplo en mi trabajo? ¿Soy un ejemplo en mi escuela? ¿Soy un ejemplo donde quiera que esté de lo que es la vida en Cristo? Y hago el esfuerzo yo para que esta gente los conozca. Por eso es que en parte de ese entrenamiento que estamos dando, ese sistema de oikos o su casa, ¿verdad?, los que están alrededor suyo, es bien importante. El que usted tome personas específicas y comience a orar por ellos diariamente, todos los días, diariamente. Y la segunda cosa es, toda oportunidad que haya para que ellos vengan y oigan del Señor y que pueda conocer al Señor, usted lo hace ese esfuerzo. Usted hace esos esfuerzos. Tiene un cumpleaños y los invita para que estén allí, que vean cómo un cristiano celebra sus cumpleaños. Es decir, tantas maneras que hay que hacer, ¿verdad? Pero tiene que ser intencionado. Tiene que haber una reproducción intencionada. Tiene que uno decir, no, el otro año tenemos que tener más creyentes aquí. Tenemos que bautizar más personas, porque eso va a reflejar el esfuerzo que estamos haciendo. Si no está sucediendo, no estamos en nada. Y cuesta decirlo, y no lo queremos aceptar, y los cristianos se han inventado un sinfín de excusas, ¿verdad? No, yo no les digo porque de todas maneras ni conocen, o es que es bien difícil, es que en estos tiempos ya nadie quiere oír de Dios. No, acuérdense que Jesús dijo claramente que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Para eso nos dio el poder del Espíritu Santo, porque nosotros no convencemos a nadie, entienda eso. Nosotros no convencemos a nadie, el que lo convence de pecado es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lo trae a sus caminos. Por eso dice Jesús, los que el Padre me dio, nadie los va a arrebatar de mi mano. Es decir, que Dios es el que verdaderamente está haciendo la obra. Solo que nos ha dejado a nosotros el privilegio de ser los que llevemos este mensaje. Y por eso es importante reproducirnos y debemos de insistir y estar con todo el tiempo en que la iglesia entienda que cada uno es responsable de expandir el Evangelio.
¿Por qué? Porque todos los creyentes debemos de llevar mucho fruto, mucho fruto. Dice Jesús que si estamos en Él, vamos a llevar mucho fruto, porque alejados de mí, dice, nada podéis hacer. Es decir, que el llevar fruto es importante. Entonces, eso nos lleva a que una iglesia está llamada automáticamente, debe de crecer, no debe quedarse estancada. Pero ¿por qué se están muriendo las iglesias? Y van decayendo y cerrándose iglesias. Se cierran más iglesias que se abren, de acuerdo a las estadísticas en todas las organizaciones cristianas, porque no estamos haciendo discípulos. Y cuando se les dice mira, vamos a estudiar este libro, no, yo para qué, que no sé qué, y empiezan a ponerle pero, ¿verdad? Que es que este método no sirve, es mejor hacer esto, es mejor, pero a la hora de las horas no hacen nada, porque los resultados son los que dicen todo. ¿Estamos haciendo y logrando el objetivo o no? Y hay que ser honestos con nosotros mismos. ¿Cuánto fue la última vez que usted guió a una persona a los pies de Cristo? ¿Y cuándo fue que usted dedicó su tiempo a modelarle, a enseñarle para que se convierta en un discípulo? Y va a ver que muchas veces nos da vergüenza aceptarlo, pero no hemos hecho ese esfuerzo. Así que la idea de esto es, hermano, el que nosotros, por eso este hermano le puso el plan maestro de la evangelización, es decir, tratar de darnos una herramienta, porque es una herramienta nada más, de cómo hacer esta obra para lograr el objetivo que es hacer discípulos. Y muchas veces, por ejemplo, yo como pastor, en tantos, hay 40 años, ya hay tantos que tengo, pues puedo observar que hay momentos en que uno pierde esa visión y se enfrasca en tantas cosas que le falta atención a eso. Y entonces, pero el problema no es solo verlo y no hacer nada, sino ver qué puedo hacer para revertirlo. Y eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Porque sí, el ministerio van a haber muchas dificultades, muchos problemas en el camino. El Señor no nos dice que iba a ser algo fácil, pero la idea es levantarse y hacer la obra, porque para eso Él nos equipó, fíjese bien, nos dio el poder del Espíritu Santo, para eso nos dejó su palabra, para que aprendamos de la Escritura, que podamos compartir. Esta palabra es poderosa, dice que es más penetrante que una espada de 2 filos, es decir, tiene poder, pero hay que utilizarlo, hay que hacerlo. Así que por eso es importante, hermanos, que tomemos en serio la idea de ir y hacer discípulos. Y esta es una herramienta que les va a servir. Así que yo espero que vayan leyendo capítulo por capítulo, estúdienlo. Al final les voy a pedir en el examen final nada más que me den un resumen de lo que usted se llevó estudiando, digamos, esta estrategia o manera de cómo ganar almas para el Señor y convertirlos que nosotros no lo vamos a convertir, pero traerlos a los pies del Señor para que el Espíritu Santo los edifique y que sean discípulos de Cristo Jesús. Es decir, porque ese es el propósito, que tenemos. Y es más fácil cuando por lo menos ya tenemos una idea de qué es lo que estamos buscando, a que vayamos así nomás, aunque la verdad es que uno muchas veces hace cosas para Dios y que son de gran bendición y no tenía ni idea usted por qué lo hizo, pero sin embargo, si tiene un cristiano maduro sabe que no es casualidad, que el Espíritu Santo lo dio a hacer eso. Así que, pero esto de ir y hacer discípulos, no hay que inventar la rueda o creer que voy a descubrirlo. No, es un mandamiento. Dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por lo tanto, ir y hacer discípulos. Enseñándoles, fíjense bien, enseñándoles las cosas que Él les ha enseñado, ¿verdad? Que las guarden, que las vivan, que vivan esa vida que Él nos enseña. Y Él nos promete estar con nosotros todos los días. Así que espero que tengan un buen estudio y que también estas palabras los animen a poder dedicar su vida a ser discípulos. Dios los bendiga.